El video de hoy, más que una reacción y nada más, va a ser contar la historia de un cantante al cual yo admiro mucho, más que nada porque ha logrado mantener su voz intacta pese a que ha pasado un montón de cosas y al paso de los años. Así que el día de hoy vamos a estar hablando, reaccionando y conociendo a Bruce Dickinson. ¿Están listos? Empezamos. Estén todos muy bienvenidos a este canal un día más, espero que estén todos muy pero muy bien. El día de hoy voy a abrir como esta sección, vamos a llamarlo sección, aunque no me voy a casar con la sección porque después capaz que la dejo de hacer, pero vamos a llamarlo sección por ponerle un nombre más que nada. Vamos a conocer un poco acerca de la vida del artista que estamos presentando y lo vamos a escuchar cantar desde sus comienzos a el día de hoy, cómo se ha modificado su voz y qué tan constante ha sido su trabajo a nivel vocal y si ha mantenido su voz o no. El día de hoy voy a empezar con un cantante que para mí es de otro planeta, que es Bruce Dickinson, ¿sí? Cantante de Iron Maiden, pero aparte de cantante de Iron Maiden es 775 millones de cosas más, que vamos a estar hablando en un ratito, en donde vamos a estar escuchando una canción que se llama Tears of the Dragon, en su versión debut en el año 1994, que tocó en MTV, ¿sí? Es un acústico en vivo, y también lo vamos a estar escuchando en una charla que dio Bruce Dickinson en, si no me equivoco, el año 2020. Vamos a estar escuchando ambas versiones y vamos a estar hablando de cómo trabajó Bruce su voz en el tiempo, qué le pasó en el medio de una versión y la otra, tanto de salud como en su carrera, y vamos a estar tratando de ver cómo este artista ha trabajado su voz para el día de hoy sonar, según mi punto de vista, y esto es un spoiler alert, pero bueno, los que lo conocen ya lo saben, intacto, su voz está intacta, está exactamente igual o mejor que a los comienzos de su carrera. Vamos entonces a meternos de lleno en este video. Voy a presentarles primero a Bruce Dickinson y después vamos a escuchar la primera versión de Tears of the Dragon del año 1994. Paul Bruce Dickinson, nacido en Nottinghamshire, Inglaterra, el 7 de agosto del año 1958, es más conocido como Bruce Dickinson. Y escuchen esto, es un cantante, productor musical, esgrimista, empresario, escritor, historiador y piloto de aviación británico. Es famoso por ser el vocalista, frontman y co-compositor de la banda heavy metal Iron Maiden y es considerado por muchos expertos de canto, medios y el público en general como uno de los mejores cantantes de la historia del género y coincido plenamente. Bruce Dickinson comenzó su carrera musical en pequeñas bandas en la década del 70 mientras iba a la escuela y a la universidad. En el 79 se unió a la agrupación Samson, con la que logró cierta popularidad. Tras grabar discos de estudio dejó la banda en el 81 para unirse a Iron Maiden, reemplazando al cantante Paul Di'Anno. Además de su carrera en la música, Dickinson ha hecho muchas otras cosas. Emprendió una carrera como piloto comercial para las aerolíneas Astraeus Airlines. Tras el cierre de Astraeus, creó su propia empresa de mantenimiento de aviones y capacitación de pilotos. Este señor ha vivido la vida ha vivido la vida, básicamente. Dickinson presentó su propio programa de radio en la BBC, ha hecho documentales en la televisión, escrito novelas y guiones cinematográficos, creó una exitosa cerveza que compitió como esgrimista a nivel internacional. Dicho esto, que es como la información inicial, acá Wikipedia, nuestro amigo, dice que el tipo de voz de Bruce es tenor dramático. Sí, estoy bastante de acuerdo. Vamos a escuchar entonces Tears of the Dragon del año 1994, es una versión en vivo, acústica, de esta canción que la vamos a escuchar las dos veces. Vamos a escuchar las primeras estrofas y el estribillo. For too long now, there were secrets in my mind. For too long now, there were things I should have said. In the darkness, I was stumbling for the door to find a reason, to find the time, the place, the hour, waiting for the winter sun and the cold light of day. Ok, tengo que decir algunas cosas antes de pasar al estribillo. Si se dan cuenta, ¿sí? Usa muchísimo el vibrato tradicional de metal, ¿sí? El vibrato este que se acerca mucho a un vibrato lírico, pero que tiene una apertura un poco más brillante que el vibrato lírico. Por lo general el vibrato de metal. ¿Por qué? Porque necesita como darle esa potencia que te pega en la cara. Entonces, el vibrato lírico suele como oscurecerse un poquito, ¿sí? Suele como
generar esta bajada de mandíbula, genera como una cúpula en el paladar de arriba que hace que todo suene como un poquito más oscuro, ¿sí? En el vibrato que se hace en el metal, sobre todo en este tipo de metal, se genera una brillantez al tirar las comisuras de la boca hacia los costados, ¿sí? Y que el vibrato salga como mucho más desde esta zona, ¿sí? Que en una época se le decía la máscara, pero es la zona de los senos nasales, ¿sí? Donde se ubica la zona media, bueno, ahí, si yo sonrío mientras hago una A, una E o cualquier otra letra, el vibrato va a salir brillante, potente, ¿sí? Y es un vibrato que muy probablemente lo dominan bien las personas con mucho conocimiento de su voz. ¿Sí? No se lo recomiendo nunca a principiantes porque este tipo de vibrato puede hacer que nos lastimemos si no sabemos cómo bajar la laringe. ¿Sí? Pero, como ven, hace ese tipo de vibrato. Y claramente es un tenor porque sus notas más graves aún tienen un color bastante agudo. ¿Ok? Continuemos. The misty ghost of childhood fears. The pressure is building and I can't stay away. I throw myself into the sea. Release the wave, let it wash over me. Ok, pausa. Voy a volver para atrás para que lo escuchen. Perdón por el audio. Sí, por el sonido, por el volumen, es el volumen del que tiene el video. Por eso trato de quedarme callada mientras él está hablando para no taparlo. Vamos a volver para atrás para que vean que en el estribillo todas las vocales se terminan convirtiendo en una especie de A, o sea, tienen todas la A de fondo, ¿sí? Acá sí usan mucho más la técnica lírica para generar justamente que salga el sonido lo más potente y grande posible. Ahora lo van a ver. No canto porque tengo el filtro activado y se escucha horrible. Pero Into the sea, sí, eso es lo que hace él. Miren, vean su cara mientras está cantando. Into the sea, release the wave, let it wash over me. To face the fear I once believed, the tears of the dragon for you and for me. Bien, y eso fue muchas cosas. Fue un agudo, ¿sí? Sostenido, abierto, aperto, macoperto y con compresión vocal. Un quilombo. A mí particularmente es una canción que me gusta mucho y por eso la elegí. Porque aparte me parece que se pueden ver mucho mejor algunas cosas vocales, muchísimo más fácil de explicarles detalladamente qué es lo que está haciendo. Vamos a escucharlo un poquito más en esta versión y luego vamos a pasar, les voy a contar algunas cosas en el medio y vamos a pasar a la versión actual de su voz, ¿ok? Where I was, Algunos aireados hacía también. I had wings that couldn't fly. Where I was, I had tears I couldn't cry. My emotions frozen in an icy lake. I couldn't feel them until the ice began to break. I have no power over this. Y maneja esto de algunas vocales las saca la sonoridad desde este hueso de acá, ¿sí? Es un efecto solamente, es para darle un poco más de intimidad, porque después las baja esas mismas vocales en algunos otros momentos de la canción y las saca súper potentes, abriendo la boca lo más que pueda hacia abajo y hacia atrás, ¿sí? Maneja una técnica impecable, más allá de que la canción está buenísima y tiene una voz que transmite mucho, tiene una técnica, pero una cosa de locos. Seguimos. You know I'm afraid. The walls I built are crumbling. The water is moving. Bien, bien otro estribillo. Slipping away. Compresión. I throw myself into the sea. Release the wave, let it wash over me. To face the fear I once believed. The tears of the dragon for you and for me. Ok, voy a contar unas cositas más y vamos a ver la versión más
actual de Bruce para que vean cómo ha sabido mantener su voz pese a todo lo que ha vivido en su vida. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? En el año 2015, el músico se sometió a 7 semanas de quimioterapia y radioterapia para combatir un tumor cancerígeno en la parte posterior de su lengua. Su instrumento de trabajo se ve comprometido por un cáncer. ¿Sí? El 15 de mayo, sus especialistas le informaron que el tumor había sido controlado. Pasó por un cáncer, ¿sí? De lengua posterior, o sea que es casi un cáncer de garganta. Y aún así se recuperó, siguió trabajando su voz. Esto pasó en el 2015 y lo que yo les voy a mostrar es del año 2020. Es una conferencia que él está dando hablando sobre la voz justamente y se pone a cantar esta misma canción pero a capela. Que vean cómo un artista que trabaja, sí, como un cantante que trabaja su voz de manera constante y consciente a lo largo del tiempo puede mantenerla intacta por muchos, muchos años. For too long now, there were secrets in my mind. For too long now, there were things I should have said. In the darkness, I was stumbling for the door. Ok, una cosa interesantísima de haber visto la versión anterior y ver esta es que ahora ha como modificado un poco la técnica para volverla así un poquito más lírica. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Al pasar los años, uno necesita apoyarse en unas técnicas un poco más clásicas que le permiten cubrir la voz para no hacer alguna cosa que le genere tensión, ¿sí?, a las cuerdas vocales y que puedan lastimarse de alguna manera. Y este método de cubrir la voz, el aparto macoparto, lo que permite es justamente que la laringe no tenga tensión de ningún tipo, levanta mucho, lo que decía anteriormente, el velo del paladar y permite que el sonido salga cubierto, que es como se suele escuchar normalmente en lírico, ¿sí? Y es lo que está haciendo acá. Pero igualmente el color de la voz, la consistencia de su voz sigue siendo exactamente la misma. Miren. To find a reason, to find the time, the place, the hour, waiting for the winter sun and the cold light of day. The misty ghost of child fears, the pressure is building and I can't Escuchen. stay away. I've thrown myself into the sea. Release the wave. Ok, tengo que decir una cosa. Este señor que estamos viendo cantar ahora tiene 63 años. 63 años y así canta. Después de un cáncer de garganta. O sea, eso es constancia y consistencia con el trabajo y seguir trabajando la voz aún al momento presente. Sigámoslo escuchando. Let it wash over me to face the fear I once believed. Miren el agudo. The tears of the dragon for you and for me. Thank you very much to Petersburg. Obvio. ¡Te aplaudimos todos! Es impresionante ver, y justamente hago este video. Hago este video por varias razones. Primero porque quería presentar a Bruce Dickinson en el canal y me pareció que era una buena forma de presentar a un artista con tanta trayectoria, mostrando no quizás el principio de su carrera en una banda, sino de su carrera como solista y cómo está hoy en día o lo más cercano que podamos encontrar. Y hablar un poco de lo que ha vivido esa persona en el medio y cómo su voz se ha visto afectada o no, ¿ok? Esto por un lado. Y por otro lado, porque recibo muchos comentarios en todos los videos que hago, pero sobre todo en los videos de los artistas que tienen como más halo de espectacularidad, ¿sí? Diciendo cosas como es un extraterrestre, o nació así, o le dieron un don y así canta desde siempre. Y me interesa muchísimo traspasarles esta información de que puede que el artista tenga una facilidad, ¿sí?, que venga dada de manera natural para cantar muy bien, ¿ok?
Ahora, hay muchos artistas así. Y lo que haga el artista con esa facilidad, el trabajo que le dedique a esa facilidad para cantar muy bien, es lo que va a hacer que se convierta en este ser que nosotros vemos como de otro planeta o no. ¿Ok? Entonces me parece muy muy importante darle como una preponderancia al hecho de que estas personas no nacen con un megadón, ¿ok? Sí tienen la facilidad, pero la trabajan durante muchísimos años. Y en el caso de este señor, tuvo que hacer una rehabilitación para recuperar su voz después de una enfermedad de la que muy probablemente, si uno no tiene constancia y trabajo, es muy difícil recuperar la voz, ¿ok? Entonces, démosle un poco de crédito a los artistas por su trabajo, más que por el don que puedan o no llegar a tener, ¿ok? Entonces, me parece que este video es un poco para eso. Obviamente que si quieren presentarme algún otro artista, por favor me lo dejan en los comentarios, que quieran que hablemos un poco de su vida y que veamos, así como estamos viendo con este video de Bruce Dickinson, el principio y el hoy en día. Me parece genial, lo podemos hacer, me parece que es una sección interesante y que nos ayuda a conocer un poco mejor a nuestros artistas. Entonces, me lo dejan en los comentarios, haciéndome recomendaciones de qué artistas les gustaría ver en este formato. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo, de comentarlo, por supuesto, recomendándome lo que les acabo de pedir, y de suscribirse a este canal si todavía no se han suscrito. Y si me quieren ver en vivo, estoy los lunes, miércoles y viernes a las 17 horas hora argentina en twitch.tv/vocalísima. Los veo acá, los veo en Twitch y los veo en el próximo video. Adiós.